Entrando en materia, la verdad, señor ministro, es que la explicación que ha dado usted del porqué de la urgencia de esta extraña reforma a mí no me ha convencido, pero porque es que además no ha explicado nada. Ya sabemos que hay en curso una serie de reformas importantes europeas de legislación, no solamente directivas, hay además sentencias, algunas de las cuales ya han salido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podrían entrar en conflicto con muchas de las disposiciones de esta mini reforma. Francamente, no entiendo, no comprendo sus prisas, salvo que no tengan que ver con un acuerdo que sabemos que ha existido entre el Gobierno y los grandes editores de prensa, que son algunos de los beneficiarios, vamos a decir, ad hoc de esta reforma legal. Pero estamos hablando de una cuestión muy seria. Es decir, creo que estamos de acuerdo, usted lo ha dicho de pasada, aunque ha intentado descafeinar el significado de esta reforma y el contenido, sus objetivos políticos, pero creo que estaremos de acuerdo en que la reforma de la propiedad intelectual es una de las cuestiones estratégicas y fundamentales para el futuro, no solamente de los derechos de los autores, que sin duda es algo importante, sino sobre todo de la economía y de la cultura y de la ciencia en España. Porque de lo que se trata es de si nos adaptamos o no nos adaptamos legalmente pues a la auténtica revolución, que en este caso es un término que hay que emplear, que se ha producido y nos ha conducido a esto que se ha llamado pues la sociedad de la información y del conocimiento. Y no es una cuestión menor. Y no es una cuestión menor porque ustedes han traído una reforma, un proyecto de reforma de la propiedad intelectual que a mí, la verdad, me deja profundamente perplejo. Parece que no ha ocurrido nada. Parece que una vez más se trata de adaptar la legislación al modelo de negocio dominante en vez de tratar de hacer una legislación pues proactiva, que se adelante a los cambios en la medida de lo posible y favorezca la innovación y la renovación del sistema ligado a la información y al conocimiento, que en la actualidad es todo. Y como ya ha pasado en las infinitas reformas eléctricas que ha presentado el Gobierno, como ya pasó con la LOMCE, como ya pasó con la Ley de Transparencia o con la reforma de la Justicia Universal, pues nos traen aquí otra colección de parches que en gran parte son completamente inadecuados porque no tienen en cuenta la pura realidad. Es que hay que legislar sobre hechos reales, sobre cosas que están pasando. En fin, ahora me voy a referir a un par de casos o de ejemplos que me parecen verdaderamente importantes. Sobre todo porque, por ejemplo, su ley ignora por completo la dimensión económica de la propiedad intelectual, salvo en lo que se refiere al aspecto recaudatorio. Da la impresión de que esta ley ha salido también del laboratorio de alquimistas de Hacienda, por el afán recaudatorio y por las cosas increíbles que traen ustedes aquí. Por ejemplo, le dan una gran importancia al aspecto que tiene que ver con las tasas, etcétera, pero todo eso queda pendiente de un desarrollo posterior y que aquí en la ley no se especifica cómo se va a calcular lo que hay que pagar pues, por cada copia privada, cosas de otro estilo a las que usted ya se ha referido por encima y le ha dado una importancia que de todas maneras refleja el proyecto del Gobierno desde el punto de vista legal, pero desde luego ignora por completo la realidad de lo que es a día de hoy el mundo digital, el mundo de esa famosa sociedad de la información y del conocimiento, que no tiene nada que ver con lo que han presentado ustedes. Miren, es como si nos traen aquí un proyecto de ley para que hablemos de cómo se regula la investigación con células madre y resulta que la mitad de la ley se dedica a hablar de las aspirinas. Hombre, sí, las aspirinas son muy importantes, pero no es la investigación con célula madre. Ustedes han ignorado por completo lo que es el desarrollo del mundo de la industria digital, que hoy en día ya agrupa y tiene en su contenido pues un mundo enormemente complejo, que incluye no solamente los libros tradicionales o la música, en fin, lo que luego se cuelga en soportes digitales, es que implica un mundo nuevo propio que ha creado, que ha aparecido en base a un desarrollo tecnológico sin precedentes y de una enorme velocidad. Entonces estamos hablando ni de más ni de menos de una revolución que ha cambiado la relación que existía pues hasta ahora, hasta hace no tantos años, entre autores, editores, productores y consumidores. Hasta ahora el consumidor era un receptor pasivo que consumía una obra, es decir, iba y se compraba un libro, iba al cine y pagaba por ver una película, se compraba un periódico y lo leía. Eso ha cambiado por completo y lo sabe todo el mundo menos el que ha escrito esta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Hoy en día pues, los papeles son mucho más móviles, son mucho más dinámicos, porque, por ejemplo, los propios periódicos, los propios diarios de papel, aunque sus editores, que no los periodistas, aunque sus editores se empeñen en ignorarlo, en gran parte alimentan su información de las cosas que la gente pone en las redes sociales, de las noticias que dan, de la información que tienen de primera mano, de las fotografías, etcétera. Esto ha llevado incluso, como he sabido, como he sabido por lo visto, salvo en el Gobierno, incluso a revoluciones políticas en los países árabes, como se pudo ver cuando las famosas primaveras, que desde luego no fueron ni irradiadas ni comentadas por los medios tradicionales, sino a través de las redes sociales.
O como pasó ya con el accidente de la central nuclear japonesa de Fukushima, que casi toda la información, incluida la que daban los propios medios de comunicación más poderosos, venía de las informaciones que las propias gentes ahí implicadas estaban dando en tiempo real, online, para decirlo con la jerga de este mundo. Claro, entonces uno puede optar por dos posiciones. O lo que hago es proteger los intereses empresariales de un sector que no ha sabido, sobre todo en España, adaptarse a la revolución del mundo de la información y que lo que pretende es que ahora todo el mundo les paguemos como si la información fuera de su propiedad, cosa que no lo es, será su propiedad la noticia que ellos produzcan, no la información como tal, que esa es una de las bases de la sociedad de la información. La información es de libre disposición, lo que cambia es su significado y lo que cambia es su administración y su comunicación, de qué manera la transferimos, de qué manera la canalizamos, de qué manera podemos acceder a ella. Y eso Internet lo ha cambiado por completo. Bueno, y entonces tenemos una serie de empresas muy respetables, sin duda, y dignas de aplauso y admiración, pero que como cada día venden menos periódicos y menos productos comerciales de los de antes y obtienen menos rentabilidad porque tienen una competencia que no han sabido adaptarse a ella, pues nos dicen, bueno, pues ahora todos ustedes van a pagar no solamente por lo que yo les digo, sino que usted va a pagar por lo que usted dice. Por esa fotografía que ha colgado en una red social y que yo he utilizado en mi periódico porque es gratuita y de libre disposición. Por ese tuit o por esa cosa que ha puesto usted en Facebook donde cuenta algo que yo me acabo de enterar gracias a que usted lo ha contado. Que ha habido una asamblea en no sé qué plaza del Cairo y que esto ha tenido unas consecuencias tremendas para el régimen político en Egipto. Bueno, pues ¿eso es adaptarse a la sociedad de la información? No, eso es un esfuerzo melancólico que va a conducir al fracaso, es tratar de ponerle una vez más puertas al campo. Y ha pasado en otros sectores y aquí se repite ese problema. Es decir, si ustedes traen, que tienen que traerla, porque es un debate importantísimo. Por cierto, ya van a ver cómo mañana, cuando veamos también cómo se recogen los debates del Congreso, esta ley, que es de las más importantes de la legislatura por sus efectos, va a ser de las que menos espacio ocupen en la información política. En fin, es lo que suele ocurrir y también tiene que ver con la manera de regular todo lo que tiene que ver con esta revolución informativa y comunicacional en la que estamos inmersos, por mucho que algunos intenten ignorarlo. Fíjese, por ejemplo, que la ley introduce conceptos de estos prejurídicos o metajurídicos, como le gusta decir al señor Olavarría, que son completamente incomprensibles. ¿Pero qué es un fragmento no significativo? Vamos a ver, si un fragmento no es significativo, ¿por qué lo iba a reproducir alguien? Pero si las cosas se reproducen, si son significativas, si no se llaman en teoría de la comunicación, se les llama ruido. Vamos a ver, es decir, ¿qué es lo que no es significativo y por lo tanto libre de derechos? ¿Quién podría tener el capricho de hacer algo que equivale a una pérdida de tiempo? ¿Por qué el productor de una película iba a poner, por ejemplo, en YouTube, como promoción de su película, como está ocurriendo todos los días, un fragmento no significativo de su película? ¿Qué sería? ¿La escena del protagonista saliendo de espaldas por una puerta que aparecería en cualquier película? Pues no, pondrá algo significativo, algo que enganche el interés del posible en fin, receptor, usuario o de ese producto, de alguien que quiere ir al cine a ver esa película. Pero claro, con esta ley en la mano, y si lo aplicáramos literalmente, resulta que habría que pagar no por ir a ver la película, sino por ver la película, por ver el fragmento no significativo, porque resulta que sí que lo es, etcétera. Entonces, otra vez van a volver a crear un mundo de una inseguridad jurídica alarmante, porque ¿cómo se juzga eso? Oiga, ese bárbaro invento, lo va a calificar así, del derecho de cita. ¿Pero a qué mente se le ha ocurrido esto? Pero vamos a ver. Los científicos, los académicos, la gente que escribe libros de los normales, son muy pocos los libros que forman parte de la lista de los bestsellers. Hay muy poca gente en España, poquísima, y ahora hay mucha menos debido a Internet, por los cambios que ha habido, que viva de lo que escribe, de sus libros, de sus textos. La inmensa mayoría de los autores lo que quieren es que se les cite, no que se cobre por citarles, porque eso es, aparte, una medida completamente absurda para, como ustedes saben, la situación financiera de las universidades españolas. En España se están cerrando bibliotecas en universidades importantísimas y se están cerrando las facultades y departamentos los fines de semana y quitando la calefacción porque no hay dinero para pagar la calefacción. Y ustedes pretenden cobrar una tasa por citar en clase o en un seminario o en una fotocopia que se reparte a los alumnos o en un texto que se colga en Internet para que lo vean, lo que son textos de libre disposición. No solamente lo han sido siempre, es que también lo son ahora. Es que la ley ignora que han aparecido nuevos sistemas de regulación de los derechos de autoría. Por ejemplo, el copyleft ni lo citan. Es más, hay otro muy usual en el mundo científico académico, que es el de los Creative Commons, por ejemplo, para que vean.
la mayor parte de las revistas científicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuelgan en Internet sus artículos con una licencia Creative Commons. ¿Saben lo que significa eso? Que son de libre disposición, que cualquiera puede citarlos, reproducirlos y ponerlos como quiera y enlazarlos a condición, que es lo que regula ese tipo de licencias, de que se cite estrictamente la autoría y no se altere su contenido. Y ustedes salen diciendo cosas, ignorando que eso exista, ignorando que eso es el 99% del tráfico de ese tipo de información en el mundo académico y científico y pretendiendo cobrar autores, mejor dicho, pretendiendo cobrar los autores los derechos de autores que expresamente han renunciado al derecho que les asistía a cobrar. Es que, vamos a ver, ¿de qué mentalidad neofeudal ha salido este nuevo impuesto que a mí me recuerda a cosas como la Fonsadera y el Chapín de la Reina que estudiábamos en historia como ocurrencia de los recaudadores medievales, de que ahora resulta que hay que cobrar? Pues si se cita, por ejemplo, a Einstein, claro, Einstein no, ya se ha muerto, no puede cobrar sus derechos, igual tiene herederos, pero sí su traductor, pongamos por caso. Bueno, es que esto es hacer completamente imposible la labor educativa. O sea, no solamente que sea un atropello desde el punto de vista jurídico de que si yo renuncio a cobrar un derecho, ¿quién está autorizado a cobrarlo en sustitución mía? ¿Pero de qué estamos hablando? Es que además está dando por hecho que hay un tráfico de citas que puede ser tasado, estimado y recaudado. Vaya, en fin, muchas más cosas, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención y como usted ha tenido a bien señalar esta cuestión, me ha parecido importante pararnos un momento porque, aunque no sea lo más importante de la ley, realmente refleja una filosofía de fondo. Y la filosofía de fondo ya la conocemos, es la montoriana, es la recaudatoria, un nuevo fenómeno. ¿Qué puedo cobrar? ¿Qué puedo sacar de esto? Oiga, pero así se mata la gallina de los huevos de oro, lo que hay que hacer es lo contrario. Hablemos de la economía de la propiedad intelectual. Esta ley también, o este proyecto de reforma, lo ignora por completo. Usted ha hecho una mención al asunto. Es cada vez una parte más importante del Producto Interior Bruto de los países. Pero se le ha olvidado decir una cosa. España es de los pocos países que durante la crisis de las economías avanzadas, el porcentaje de la industria digital en el PIB, en vez de subir, ha disminuido. Y esto es increíble, porque somos un país que tiene una enorme ventaja que, por cierto, está desaprovechando absolutamente, que es la propia importancia de la lengua castellana, de la lengua española en Internet. Es decir, nosotros teníamos que sacarle partido a eso, como lo hace, por ejemplo, Gran Bretaña, que tiene casi un 8% del PIB ligado a la industria digital. ¿Cuánto tenemos nosotros? Las estimaciones, como siempre, oscilan, pero entre el 3,6 y el 3,8%. Es que Italia tiene más que nosotros. Es que Italia tiene casi el 6% del PIB de la industria digital y resulta que el italiano es una lengua que desde el punto de vista de su peso en Internet no tiene punto de comparación con el castellano. ¿Pero qué está ocurriendo aquí? ¿Sabe lo que está ocurriendo? Que ustedes, este Gobierno y el anterior y el otro, han creado un marco regulatorio y un marco fiscal completamente hostil a la industria digital. Y esta ley lo empeora, lo hace más difícil, porque todos son tasas, todos son problemas, todos son pase usted por ventanilla ante todo. Ayer mismo estuve también en una PNL que presentó el Partido Popular en la Comisión de Industria hablando de la internacionalización de las TICs. De las pymes que usan las TIC, las tecnologías de la información y el conocimiento. Pues otra vez otro anacronismo, no enterarse de nada. En España se están creando muchísimas empresas por parte de gente joven que utilizan las TIC. Pero ¿saben lo que hacen? Se meten en Internet, rellenan un formulario del Gobierno británico, pagan 15 libras y ahí se ha acabado todo el trámite. En 2 días son empresarios. Y tienen una empresa y no pagan impuestos hasta que no tienen beneficios. Hagan eso ustedes en España y déjese de mandangas. Y eso permitirá disminuir el paro juvenil, porque precisamente la mayor parte de los empresarios digitales son gente joven, que son los que tienen la formación y los conocimientos adecuados para este nuevo sector. Dejen de proteger a empresas que no van a hacer nada en este campo. Dejen de perjudicar y de expulsar de España a los emprendedores en el campo digital. Si no necesitan leyes regulatorias para que se cobren tasas por citarles, lo que necesitan es un marco regulatorio que estimule la actividad digital, fiscal y regulatorio. Y aquí no hay nada de esto, es recaudatorio una vez más y en vez de regulatorio es hiperregulatorio. Fíjense que una vez más nos encontramos con que la Ley de Protección de Datos, que es una ley que también carece de realismo y es en muchos aspectos un brindis al sol, tiene una importancia mayor en sus disposiciones y en su carácter que esta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Claro, ¿qué es lo que ocurre al final? Pues miren, que la famosa lucha contra la piratería, que ustedes también exhiben como uno de los objetivos de esta ley, que sin duda es completamente legítima, porque en España la extensión de la cultura del todo es gratis ha resultado ser nefasta, como en tantas otras cosas, pues ha sido un completo fracaso. ¿Esta ley qué es lo que hace? ¿Acaso cambia el sistema de lucha contra la piratería? ¿Qué va? Mantiene el que había. Pero vamos a ver, la Asociación de Editores, es decir, el gremio de libreros, para entender, los editores de libros, dijo, y no ha sido desmentido por el Gobierno, que concretamente el año pasado, si lo tengo por aquí el dato, pero lo diré de memoria porque me queda poco tiempo, se consiguió la gran hazaña de quitar de la red 4 libros
cuando resulta que las descargas ilegales, según ellos, ascendían a 226 millones en un año. Hombre, algo andará mal y funcionará mal este sistema cuando los resultados son tan magros. Según la coalición de creadores, en un informe muy documentado que presentaron ayer o antes de ayer, en el año 2013 la piratería no ha disminuido, ha aumentado en España. Y según ellos, y bueno, creo que es gente bastante informada por razones evidentes, el 84% de todos los contenidos culturales consumidos en España es pirata. Bueno, pues entonces habrá que cambiar el sistema de luchar contra esta lacra, pero desde luego no puede ser mantener el que había si ya ha fallado. ¿Van a cambiar el sistema? No, lo mantienen. Con una comisión que una vez más depende de un ministerio. Ya estamos con lo mismo, que esto no funciona, que tienen que ser reguladores y supervisores independientes, no funcionarios, no creen más criaturas ministeriales, no sirven para nada, solo para engordar la administración elefantiásica que ya tenemos. En fin, mire, se me acaba el tiempo, evidentemente podríamos estar hablando varias horas, pero como es un tema importante, pues interesa muy poco, así que yo lo voy a dejar aquí. Por supuesto, en comisión tendremos ocasión de hablar de todo esto, pero, señor ministro, quiero acabar de verdad. O sea, no nos hagan ustedes esta faena, presenten una ley de protección intelectual que sirva para el desarrollo económico y científico del país, no para defender los intereses rancios de gente que no se quiere adaptar porque sabe que les tiene ustedes para defenderles. Eso no es lo que necesitamos. Muchas gracias.